El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen más de 44,000 elementos en el mundo, indicó la administradora de la DEA en el Capitolio. Indicó que han enviado a México órdenes de aprehensión contra los chapitos, pero nada ha sucedido. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Ann Milgram, directora de la DEA, aseguró que han pedido a México en 2011, 2014, 2019 y 2022 que haga esfuerzos por detener a los chapitos sin que hasta ahora se hayan registrado resultados positivos. En el Capitolio, además, señaló que el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación tienen más de 44,000 elementos en 100 países, más de 26,000 del cártel de Sinaloa y más de 18,000 del Jalisco. En la República Mexicana, el cártel de Sinaloa opera en 19 entidades y el Jalisco Nueva Generación en 21. Ambos grupos criminales son claves en la producción y el contrabando a Estados Unidos de fentanilo. La DEA informó que tienen identificados no solo a los miembros de estos cárteles, sino a facilitadores, mayoristas, lavadores de dinero, incluyendo a norteamericanos involucrados. No one had charged the Chapitos or their network with fentanyl trafficking. Given that we believe they are one of the largest trafficking organizations for Sinaloa, we believed it was important that we proactively investigate not just the Chapitos, which we had already charged and investigated for cocaine and methamphetamine and marijuana previously, but that we go after them as well and their entire network for fentanyl. Let me be very clear in saying this. We have had provisional arrest warrants on the ground in Mexico since 2011, 2014, and 2019 for the arrests of the Chapitos. Mexico had been informed of prior indictments. El presidente López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas si cooperan en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Así lo dijo después de que el GIEI los señaló de obstruir las investigaciones al ocultar información relevante sobre el caso. López Obrador negó estos señalamientos y aseguró que sí se ha avanzado en las investigaciones y mucho de eso es por la colaboración de la Marina y la Defensa. No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad, que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos, y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la falta de colaboración del Ejército para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pese a la voluntad política expresada desde el gobierno federal al más alto nivel. Reconoció que el trabajo del GIEI ha permitido impulsar avances sustanciales en el caso, por lo que exhortó a las autoridades a implementar todas las recomendaciones del GIEI para lograr avances en la justicia, verdad y derechos de las víctimas. Además, subrayó que seguirá de cerca los resultados de las investigaciones y demás acciones que tome el Estado mexicano. 63 organizaciones de la sociedad civil respaldaron el informe del GIEI y se solidarizaron con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos. Señalaron que, a pesar de los esfuerzos del GIEI, de la COBAG, de las organizaciones, incluso de las instrucciones del presidente, el informe del GIEI muestra que las Fuerzas Armadas han mentido sistemáticamente.
Descartaron que, ante la evidencia y el poder cada vez mayor que tienen las Fuerzas Armadas en el país, el caso Ayotzinapa nos hace preguntarnos quién realmente tiene el poder en México. Por último, se sumaron al llamado de familiares de las víctimas para reunirse con el presidente López Obrador. Y Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la entonces Procuraduría General de la República, interpuso un juicio de amparo contra la vinculación a proceso que se dictó en su contra por los delitos de tortura y desaparición forzada relacionados con este caso de Ayotzinapa. Luz María Ortega, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, dio un plazo de 5 días para que Gualberto aclare su escrito. De lo contrario, se tendrá por no presentado. Y en Cuernavaca, Morelos, una joven se salvó de un intento de secuestro. El momento fue difundido a través de redes sociales. En el video se ve a la joven parada esperando el transporte cuando llegó un vehículo color rojo. La joven comenzó a gritar y logró zafarse de las manos del hombre que la tenía sometida. Su padre salió de inmediato. Y el presidente López Obrador defendió al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, tras ser cuestionado sobre la baja calificación y los altos índices de violencia en el estado. López Obrador dijo que él tiene otros datos. Se está trabajando en Morelos, lo está haciendo bien el gobernador, ese es mi punto de vista. Respeto, ¿no?, a quienes opinan de manera distinta. No son opiniones, son números, varias de las cosas que aquí mencionaba. Y ahí sí, pero por ejemplo, en el caso, ¿no?, de seguridad. Es el gobernador peor calificado, promediando todas las encuestas que existen. Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos. Durante la madrugada de este jueves se reportaron nuevos enfrentamientos en las inmediaciones del Río Bravo. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los hechos violentos se dieron en la colonia campestre de Río Bravo, en donde también incendiaron un vehículo. Una guerra de verdad. ¿Qué? ¿Viste para arriba? Métete. Métete, no, métete para allá. ¿Te rebotaron para arriba las balas? Es que ¿cómo que rebotaron? Es que Salieron las líneas rojas para arriba, Adrián. Todo está muy lejos, ¿verdad? No, están ahí por el Conalep, seguro. me espanté. Su pinche madre. En Chiapas, tan solo de enero a junio de este año, se registró un total de 167 personas en calidad de desaparecidas. De acuerdo con el colectivo Madres en Busca de Hijas e Hijos Desaparecidos, las víctimas son principalmente mujeres. Abraham Jiménez López nos tiene el reporte. Caminar descalzas, esto para nosotros no es nada, ¿no? Chiapas ocupa el cuarto lugar nacional de personas desaparecidas al registrar 167 casos de enero a junio de este año. Para el colectivo Madres en Busca de Hijas e Hijos Desaparecidos, la cifra es alarmante. La desaparición, sobre todo de mujeres, se ha recrudecido. Uno es de la joven Cassandra Isabel Arias, vista por última vez el 17 de diciembre en Berriozábal, quien fue literalmente secuestrada. Es una desaparición forzada que fue hecha por parte de Fiscalía. Estábamos en una fiesta familiar y estas personas se presentaron como Fiscalía, llegaron en camionetas blancas con códigos prendidos, uniformados, con chalecos tácticos de Fiscalía General del Estado. Y llegaron con armas largas, golpearon a invitados, se llevaron a mi hija y hasta hoy es fecha que no se sabe absolutamente nada de ella. Ante la inacción de las autoridades, madres de personas desaparecidas se unieron para manifestarse. Durante 12 días realizaron bloqueos, marchas, colgaron lonas sin pancartas para ser atendidas y escuchadas. Y fue sustraído, llegó una camioneta blanca con hombres armados, chalecos tácticos, lo subieron. La fiscalía dice que no lo tiene y que no sabe nada del caso. O sea, no avanzan, no hay nada. Estamos como del primer día y no se vale, ya son más de 7 meses. Para el colectivo, la búsqueda es ineficiente y lenta.
y denuncian que hay favoritismo, pues en el caso de Nayeli Sirene Cinco Martínez y de los 16 policías secuestrados, desplegaron operativos de búsqueda inmediatos. Presidente de la República, el presidente Andrés Manuel, que así como hizo con el caso de los 16 policías, el caso de Nayeli 5, pues que le diga al papá y a los abuelos de esas personas que se llevaron a mi hija, que me la regresen, así como regresaron a Nayeli 5, porque para ellos es muy fácil decir que ya hay una desaparecida más. La Fiscalía de Chiapas reporta de enero a junio que ha localizado a 532 personas con reporte de no localizadas o desaparecidas. 310 de ellas son mujeres. Desde Chiapas para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López. Que me regresen a mi hija viva. Y en San Luis Potosí fue detenido el alcalde de Matehuala, Iván Noé Estrada Guzmán, tras una orden de comparecencia emitida por un juez. En mayo fueron filtrados audios en donde se dijo que era su voz. Ahí se escucha presuntamente que declaraba jalar con un cártel de la zona. Esto declaró al concluir la prueba pericial. Sí, venimos a lo que es el desahogo de la prueba y estamos para seguir colaborando y para seguir trabajando de la mano de la Fiscalía. Alcalde dice que no le fue notificado. ¿Cómo cree que haya pasado? No sé, no me fue notificado. De hecho, yo acabo de ver a ustedes los medios ahorita en el C5 en la mañana y yo dije que estaba dispuesto, que estaba esperando la notificación. No tenía notificación, pero más sin embargo, pues yo aquí estoy. No conozco de leyes, no sé cómo se hace esto, pero sin embargo siempre he estado y siempre voy a estar para seguir dando la cara. En entrevista con Milenio Televisión, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, informó que tras reunirse con los familiares de María Fernanda Sánchez, joven mexicana desaparecida en Berlín desde el pasado 23 de julio, se acordó realizar una investigación que incluya otros países. Y hemos estado en contacto con la policía. Consular que implica contactar a su escuela, a la policía, aeropuertos, hospitales. Ya se llegó a la emisión de una ficha de búsqueda de María Fernanda como posible víctima. Esto es importante porque la primera búsqueda, la inicial, fue simplemente desaparición voluntaria, esto en razón de que no había huellas de violencia. Ya con esta ficha de búsqueda de María Fernanda como posible víctima, se echa a andar una investigación que es más profunda y más amplia. Javier Sánchez, papá de María Fernanda, ya se encuentra en Alemania. En entrevista con Milenio Televisión habló del apoyo que ha recibido de la comunidad latina en ese país. Realizaron brigadas de búsqueda. Y hemos estado en contacto con la policía. Siguen con la búsqueda, siguen investigando todas las posibles líneas que nos pueden llevar a localizar a nuestra hija. Todavía no hay una conclusión, no, ya es el día 5 y no han podido avanzar mucho en las investigaciones. Se ha armado un expediente grande. Hoy iniciamos nuevamente con brigadas de búsqueda. Hemos tenido un gran apoyo aquí de la comunidad latina y de otros países. Y hoy formamos un grupo de más de 100 personas para salir a diferentes lugares a buscar a María Fernanda, pero todavía no aparece. Jesús, el padre que atacó a la maestra del kinder en Cuautitlán Izcalli, tiene nuevas imputaciones. La audiencia de hoy fue por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de una mujer. El Ministerio Público informó que fue el 30 de junio cuando Jesús circulaba a bordo de su auto y al llegar a la calle La Concha, también ahí en Cuautitlán Izcalli, descendió, amenazó y disparó contra una mujer quien finalmente logró huir. El abogado del imputado informó que solicitó la duplicidad de término y además calificó como fantasiosas las acusaciones de la Fiscalía Estatal. Ok, solicitamos la duplicidad del término constitucional porque sí tenemos pruebas para debatir esta carpeta de investigación que es, de verdad se me hace muy imaginativa por parte de la Fiscalía, porque si bien es cierto, sí generan carpetas, más sin embargo esta de un homicidio en grado de tentativa se encuentra muy fantasiosa.
En Chiapas, nuevamente se ve un incremento en la llegada de migrantes. Ante la falta de capacidad de atención de personal del Instituto Nacional de Migración, instalaron un campamento a la orilla del río Suchiate. La historia es de Julio Navarro. El cruce de indocumentados por el río Suchiate en la frontera sur del país, el que divide a Chiapas con Guatemala, se ha incrementado de nueva cuenta. En la zona no hay vigilancia alguna. Los migrantes cruzan con facilidad en balsas que les cobran lo equivalente a 25 pesos por persona. Unos 300 migrantes atraviesan el río diariamente y se instalan en campamentos a las orillas del afluente en espera de ser atendidos por personal de migración. Y ahí apenas llegamos allá nos hacen un trámite para darnos como un preregistro para poder seguir avanzando sin que no nos digan nada del gobierno. Mientras eso llega, pueden tardar hasta 15 días en este lugar. Cocinan y duermen al aire libre. Viven en condiciones insalubres, bajo el riesgo de contraer enfermedades. Sí, todas se hacen necesidades en el río, lleva ya esta contaminación, hay muchos niños enfermos. Sí, ahí mismo se bañan, ahí mismo hacen necesidades. Con esta ollita ellos prepararon la comida, le pedimos el favor de que nos las prestaran. Y conseguimos leña allí, en el monte. El sol inclemente, mirar a ver dónde te sientas, si no tienes dónde, pues en una piedra, en el piso. Hay quienes viajan en familia como Doris, con sus menores de 6 y 9 años de edad, pequeños que han pasado sed, hambre, frío y enfermedades. Con niños es complicado, la verdad, porque imagínese, uno a veces tiene que correr, los niños los jala, se caen y ellos tumban a uno. Es un poco peligroso, la verdad. De un río sucio, las moscas, hay bebés ahí. En este último grupo de migrantes se da sobre todo venezolanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos y cubanos, quienes al no ser atendidos han marchado en caravana desde el Suchiate y caminan 48 kilómetros hasta Tapachula para ver si en esta ciudad personal de migración les otorga el permiso de estancia en el país. Desde Chiapas, con imágenes de Eduardo Morales para Milenio Noticias, Julio Navarro Cárdenas. Y Garduño sigue en su puesto. En el inicio del operativo Héroes Paisanos en San Cristóbal de las Casas, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dijo que ama a la población migrante que regresa al país. El comisionado expresó que el regreso de migrantes tiene que ser con mucho cariño, ya que representa una alegría y satisfacción para los familiares que ven de nuevo a los suyos. Chapanecos, que su sol siempre brille en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, porque es su hermana, porque sean bienvenidos. Yo en lo particular los amo. Y vamos a nuestros expedientes secretos ley con Laura Sánchez. Ley, Laurita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Pues tremenda esta historia que nos presentas antes pues de este segmento, porque justo da pie a contar lo que también está pasando del otro lado, Elisa, en Estados Unidos. Y es que nosotros pues nos pusimos realmente a hacer una labor pues dura por lo que se tiene que ver, por las imágenes que tuvimos que ver, por los testimonios que se reúnen. Y es que, Elisa, aún nadie reclama 939 cuerpos de migrantes que se apilan en las morgues de los condados fronterizos. La tierra, ahora sí, donde se hallaron casi todos los cuerpos, están en Arizona y Texas, pues estados que forman parte de la principal ruta migratoria, donde cada año mueren cientos de migrantes intentando cruzar la frontera a México, a Estados Unidos. Y bueno, las actas de defunción, Eli, que tuvimos oportunidad de revisar, pues encontramos por una parte los cuerpos no identificados, es decir, aquellos que han quedado prácticamente irreconocibles, y los cuerpos que no han sido reclamados. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en los cuerpos no identificados? Pues es justamente, Elisa, que nos va contando a través de estas postales de terror cómo mueren los migrantes y sobre todo, pues cómo pueden quedar semanas o meses en esos desiertos, sobre todo esos estados fronterizos que te cuento, donde pues son realmente devorados por animales. Los cuerpos quedan totalmente descompuestos, por lo que ahora pues se ha vuelto en una verdadera odisea para las familias tratar de reconocer a sus migrantes que se quedaron en el camino. Y como
como te cuento, esta información pues realmente la obtenemos a través del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas de Estados Unidos, donde, Lisa, pues cada día se van capturando datos y fotografías. Es decir, lo único que queda de estos migrantes pues son las pertenencias que llevaba. Mira, estamos viendo en pantalla, Eli, cómo a veces pues queda una blusa rosa, un escapulario, la fotografía de sus niños. Es decir, aunque estos datos son súper fríos, pues creo que a través de estas imágenes, que de verdad las presentamos con muchísimo respeto también en nuestro reportaje, para pues intentar, para que si alguna familia identifica alguna de estas prendas, pues también les sirva, ¿no? Saber que está en una de estas morgues los cuerpos de sus familiares. Realmente una situación que se sale de control, Elisa. Ya incluso han empezado a ser enterrados en algunos panteones de Estados Unidos bajo el nombre de Joe Doe, que es este nombre que se le da a la gente en Estados Unidos, pues que no es reconocible. Entonces, pues son muy tristes y muy desgarradoras estas imágenes, Elisa, y nos cuentan otra parte de la tragedia migratoria a la que se enfrenta pues cada año estos migrantes. Laurita, sí, la situación horrible, lo que hemos registrado aquí en nuestro país, en este paso, lo que le sucede en México, y luego al llegar allá, pues así, también cuerpos sin identificar, y esperemos que pronto sus familiares puedan reconocerlos. Muchísimas gracias, Laurita, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Eli, linda noche. Una pausa y volvemos con más información. Xóchitl Gálvez, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, escribió en su cuenta de Twitter: les tengo una gran noticia, ya superamos el mínimo de firmas que necesitábamos, llevamos 220,000. Aún quedan 12 días para firmar, no aflojemos, es importante sumar a amigos y familiares, entre más seamos, mejor. Y por cierto, también Xóchitl Gálvez presentó una denuncia penal en contra del presidente López Obrador por revelar datos confidenciales de su empresa y por poner en riesgo a su familia. Hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República por haber revelado el secreto fiscal y el secreto bancario. Hoy la presenté. Se presentó en la Fiscalía General de la República por haber hecho público violaciones al Código Fiscal que prohíbe que una autoridad revele. Y en su momento mi equipo de comunicación les entregará copia de la denuncia, pero es haber revelado información fiscal confidencial, que no podía la autoridad revelar. Santiago Krill condicionó su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados. Dijo que para dejar el cargo deberá obtener las firmas requeridas por el Frente Amplio por México y también llegar a un acuerdo para que el PAN continúe en la presidencia de la Cámara de Diputados. En Michoacán, Marcelo Ebrard indicó que el piso es menos disparejo en Morena. Insistió en hacer un debate con el resto de las corcholatas e incluso con los aspirantes del Frente Amplio y descartó alguna situación de violencia, pues aseguró que el movimiento del que forma parte es pacifista. La separación del cargo y una serie de cosas que se han logrado avanzar, que haya 4 encuestas de diferentes empresas que propusimos 2 empresas cada uno de nosotros. Hemos ido avanzando que sea lo más pareja posible esa contienda. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Respecto a lo que dicen otros partidos, sé que vamos ganando nosotros, sé que estamos avanzando. Pues habría que preguntarle a Claudia, a Gerrán y a todos los demás si tienen otra idea respecto a los partidos. Yo formo parte de Morena, no tengo televisión a ningún lado. Insisten mucho en eso, pero no oye. Y previo a la asamblea de Ebrard en Morelia, integrantes de su staff impidieron el acceso a más simpatizantes porque la sala de prensa ya estaba llena. Gerardo Fernández Noroña se reunió con la comunidad mexicana en el condado de Queens, en Nueva York. Ahí retó a Claudio X González a debatir. Queens trabajando. Y te mando un mensaje desde aquí, Claudio X. Y como eres el líder inmoral de la oposición, es a ti a quien te reto un debate. El día, la hora y lugar que escojas con los temas que quieras
y te pueden acompañar tus ayudantes, sean estos la señora Gálvez o sea Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Todos en bola pueden ir al debate para que ustedes dejen de intrigar, de mentir, de tergiversar, o por lo menos tengan la respuesta que merecen frente a tanta insidia. En entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga, Adán Augusto López informó que espera gastar un poco más de 2 millones de pesos en sus recorridos. Dicen que se gasten hasta 34 millones más o menos en la contienda, aunque hay un apartado donde habla de que en el caso de recursos propios solamente uno puede gastar hasta 2 millones, creo que 300 y 357 mil pesos, si mal no recuerdo, de aportaciones de los militantes. Pues yo creo que con esos montos nosotros habremos de terminar nuestro recorrido. Andamos en el orden de 1.200.000 pesos. La consejera electoral Dania Rabel informó que solicitó una investigación a la Secretaría Ejecutiva del INE con el fin de esclarecer lo que ocurrió el pasado martes, cuando varios reporteros y reporteras aseguraron haber sido encerrados en la sala de prensa del INE durante una reunión entre consejeros y gobernadores. Y el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, denunció que desde la Fiscalía General de la República lo buscan amedrentar e intimidar. Esto porque, indica, ha presentado diversas quejas y denuncias contra las corcholatas, así como por los ataques contra Xóchitl Gálvez. Maínez dijo que se dejen venir y busquen lo que quieran, pues no tiene nada que ocultar. Y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, cerró filas con Jorge Álvarez Maínez. El dirigente mesista aseguró que el uso faccioso de las instituciones y la impartición de justicia tiene que denunciarse. Lamentó este tipo de prácticas, por lo que llamó a Maínez a seguir haciendo lo correcto. Por su parte, el secretario general del partido, Juan Zavala, afirmó que al viejo régimen le duele que Movimiento Ciudadano exija respeto a la Constitución. Una pausa y volvemos. En Chalco continúa la emergencia. Hay más de 200 viviendas afectadas por las inundaciones tras el desbordamiento del canal de Aguas Negras. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos, quien nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, Elisa, buenas noches. Y los que no están bien son precisamente los vecinos de la colonia Culturas de México. Es Chalco de Covarrubias. Mi compañero Christopher Herrera está ilustrando la calle de Purépechas, tal vez una de las más afectadas. Pero hagamos un recuento de lo que ha ocurrido en últimos días en este municipio mexiquense, que tuvo una intensa lluvia el martes que se extendió al miércoles. Afortunadamente, pues las últimas horas se han ido secas para esta demarcación, lo que ha permitido los trabajos por parte de elementos de emergencia. Y tal fue, Elisa, precisamente la emergencia que aquí se presentó, que intervinieron autoridades municipales, estatales y también federales. ¿A qué nos referimos? A que entró en funcionamiento el Plan de Protección a la Ciudadanía, conocido como DN3, y también están colaborando elementos de la Policía del Estado de México, además de brigadas del propio municipio de Chalco. Y mencionábamos que esta precipitación intensa pues se extendió varias horas y esto colapsó el drenaje. Hay al menos 350 viviendas que habrían resultado afectadas por la ruptura de una barda en la zona de Los Héroes, Chalco, segunda sección, y también Pueblo Nuevo, y la fuerte lluvia que se ha acumulado en distintas colonias de este municipio y que ha venido a terminar aquí en la colonia Culturas de México. Esta calle de Purépechas, que es paralela a Avenida Solidaridad, esta avenida que conecta al municipio de Valle de Chalco con el municipio de Chalco, pues congregó toda esta cantidad importante de agua que se ha acumulado en 2 días. Y aunque ya están trabajando desde hace algunas horas los servicios de emergencia, solo han logrado que baje un poco el nivel. En este espacio, Lisa, podemos observar cómo algunas casas fueron edificadas con cierta altura, porque la temporada de lluvias ha sido muy mala para el municipio
municipio de Chalco desde hace por lo menos 40 años, presentando anegaciones pues cada 6 meses prácticamente, debido a que el drenaje también se encuentra saturado y está colapsado. Lo que podemos escuchar de fondo son las unidades por parte de la Comisión Nacional del Agua para poder pues sacar un poco el nivel del agua que en estas colonias simplemente pues se ha ido acumulando. Personal de los 3 niveles de gobierno está realizando las labores pertinentes con productos para sanitizar, con bombas hidroneumáticas que han ido pues ingresando a las propias viviendas y tratar pues de que las calles al menos sean transitables, de que las estancias, los patios de las propias viviendas se puedan usar, pero pues todavía quedan muchas horas de trabajo en Chalco de Covarrubias. El gobierno municipal no ha dado cuenta acerca de un plan de apoyo para la ciudadanía, solamente pues están destinando algunos vehículos tipo Vactor, se están destinando brigadas que están realizando algunos censos, pero en concreto no se ha hablado de algún apoyo. Será justamente al bajar esta emergencia, cuando las calles tengan un mejor rostro y los vecinos estén un poco más tranquilos, que precisamente pues la situación podría ya ser platicada al respecto de cómo van a ayudar a estas familias que resultaron afectadas, no solamente en esta colonia Culturas de México, lo decíamos también en Los Héroes Chalco 2 y también en Pueblo Nuevo, que fueron las primeras en resultar afectadas por la intensidad de esta lluvia. Por lo pronto, Elisa, lo que ha ocurrido en estos últimos días, precisamente en Chalco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. Juan Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes. Entonces, más de 350 viviendas. Y sí, veíamos ahí el desasolve, cómo están desalojando el agua, y seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en toda la República y, por supuesto, también ahí en Valle de Chalco, que, pues bueno, ahorita continúan las lluvias. Qué bueno que el día de hoy no fue con la intensidad de los 2 días anteriores. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Seguimos pendientes. Al pendiente, buenas noches. Buenas noches. Y obispos de la Iglesia Católica son señalados por encubrir a sacerdotes pederastas. Azucena Rangel nos tiene la historia. En México, al menos 15 arzobispos y obispos han sido señalados por encubrir casos de abuso sexual, registrados desde finales del siglo pasado en diversas diócesis. Esperemos que esta lista, combinada con la fuerza de la defensa por parte de Spes Viva, pueda llamar la atención de las autoridades civiles en México y del Papa Francisco. Entre ellos está Norberto Rivera, exobispo de la Arquidiócesis Primada de México, quien habría protegido a 3 sacerdotes, entre ellos el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Otro caso es el de José Luis Chávez, exarzobispo de Oaxaca. Protegió al padre Gerardo Silvestre Hernández, quien abusó de 100 niños indígenas. Se ha presentado un abuso masivo clerical, masivo. Gracias a que se ha denunciado y que ha habido prensa que lo ha divulgado, estamos sobre estos casos. De los 15 encubridores, 7 continúan al frente de sus diócesis. Uno de estos casos es el de Enrique Díaz, actual obispo de Irapuato, y también José Guadalupe Torres, obispo de Ciudad Juárez, señalado por encubrir al padre Aristeo Vaca, preso por abuso sexual. Hasta que la justicia se haga costumbre, seguiremos en esta lucha por el castigo a los responsables y los jerarcas encubridores. Con esta lista, la organización Bishop Accountability busca visibilizar los abusos sexuales en la iglesia para que las víctimas puedan acceder a la justicia. Para Milenio Noticias, Azucena Rangel. Bueno, qué bueno que también desde estas organizaciones internacionales se pone ya y se visibiliza este tema que se ha denunciado desde hace años con todos estos abusos del padre Aguilar y de cómo el propio, uno de los señalados, Norberto Rivera, pues ha estado involucrado o supuestamente está involucrado, pero bueno, han pasado décadas de todo esto. El modus operandi era nada más reubicar a los sacerdotes que tenían acusaciones o de los que sabían o tenían conocimiento de estos abusos sexuales. En fin, un civil fue asesinado presuntamente por elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua.
Personal de la Fiscalía General de la República informó que ya se inició una carpeta de investigación. En tanto, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó que en el hecho están involucrados elementos de la Guardia Nacional. Él lo dijo así. Extraoficialmente también trascendió que 8 agentes de la Guardia Nacional están bajo investigación. Presuntamente los hechos iniciaron en la noche del martes pasado en el ejido Dr. Porfirio Parra, cuando el conductor de un vehículo no se detuvo en un retén y elementos de la Guardia dispararon. La víctima fue identificada en redes sociales como Sergio Carvajal Rivera. También otro de los casos que se han reportado una y otra vez. No se detienen y disparan. Hace unos momentos, el fiscal especial Jack Smith informó sobre 3 cargos más en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, todos relacionados con la retención de documentos clasificados. Entre estos cargos se encuentran retención deliberada de información de defensa nacional y 2 cargos más sobre obstrucción relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago. Y como le hemos informado en este espacio, pues fue allá a donde se llevó toda esta información y las carpetas y, bueno, estas acusaciones graves en contra de Donald Trump. Vamos sin reservas con Mariana Benítez. ¿Sabían que en México más de 16 millones de personas se dedican exclusivamente al trabajo del hogar no remunerado? De esa población, el 97% son mujeres, según la más reciente encuesta nacional para prevenir la discriminación. Lo que quiere decir que hablamos de millones de mujeres que trabajan en el hogar sin contar con ningún sueldo ni prestaciones sociales. Todo eso viene a cuenta porque el pasado 22 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico y en ese contexto siempre es importante hacer un corte de caja para saber cómo vamos en México en este rubro. El reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado cobra especial importancia, no solo por una cuestión de derechos y de justicia social, sino también por el valor económico que tiene, que según el estudio denominado Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2021, equivale al 22% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Si bien desde hace varias décadas la participación de las mujeres en la vida económica de México se ha incrementado, ello tampoco se ha traducido en un incremento en la participación de los hombres en las labores de casa. De ahí la existencia de la doble o hasta triple jornada que realizamos las mujeres. En este punto hemos insistido en la urgencia de impulsar un sistema nacional de cuidados para promover políticas que redistribuyan las cargas en el cuidado del hogar y de la infancia e impulsar que más mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Por otro lado, hablando de los avances realizados para el reconocimiento de los derechos de las empleadas domésticas, también es importante decir que pese a los avances legislativos, aún hay un porcentaje muy pequeño de empleadas que hoy gozan de seguridad social. La Ciudad de México, durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum, destacó por las campañas promovidas para lograr que más de 10,000 mujeres trabajadoras del hogar hoy tengan derecho a recibir atención médica en el IMSS y otras prestaciones. No debemos quitarle el dedo del renglón para lograr que a todas las trabajadoras domésticas de este país se les reconozcan plenamente sus derechos. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Y esta tarde se reportó la detención de hombres armados en el centro de Cajeme, en Sonora. Como puede usted observar en las imágenes, así fueron interceptados por la policía municipal esta misma tarde. ¿Yo qué? ¿Yo qué, cabrón? ¡Qué horror! Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.